Una vez más les doy la bienvenida al curso de Moral y Ética Profesional que corresponde a la semana 15. El tema de hoy es norma moral. El objetivo de la clase es asegurar que el estudiante establezca los fundamentos y principios de la conducta moral y proyección en su vida personal y profesional. Norma moral. En primer lugar, vamos a conocer qué son las normas morales. Las normas morales son aquellas que la sociedad emplea para decidir qué le parece bueno, correcto o adecuado. Pueden ser explícitas o no y se definen acudiendo a una tradición cultural y a valores tradicionales, no a un código escrito o establecido por consenso, como el caso de las normas jurídicas. Las normas morales provienen de la sociedad y son aprendidas por cada sujeto. Son ejercidas por cada individuo a plena voluntad, pudiendo en muchos casos elegir no hacerlo. Esto al contrario de otro tipo de normas, no acarrea ninguna sanción efectiva, como no sea el remordimiento o, dependiendo de la norma, el rechazo de la sociedad. Sin embargo, en muchos casos las normas morales coinciden con las normas jurídicas, pudiendo ser su violación al mismo tiempo una inmoralidad y un delito. La moralidad de las sociedades es un tema vasto para estudiar y responde a la confluencia de numerosos factores históricos, culturales, como la religión, el desarrollo social, etc. Es por eso que lo considerado moral en algunas épocas y sociedades puede perfectamente ser inmortal en otras, y es por eso que cierto cambio en la idea de la moral se va dando de generación en generación. Entonces, podemos decir que las normas morales son definidas por modelos de conductas aceptados por la sociedad en que vive. Se entiende por normas un conjunto de reglas. Por lo tanto, las normas morales son regulaciones sobre la conducta del hombre en una determinada sociedad en la que exista. Las características de las normas morales. Todas las sociedades poseen algún tipo de normas. También es posible que una misma sociedad presente variaciones de la normativa moral dependiendo del estado o del estrato socioeconómico de la clase. En cuanto a sus características, las normas morales son a la vez heteronómanas, que son impuestas a cada individuo por la colectividad sin consultarle, y autónomas, que su cumplimiento dependen del talante ético de cada quien, acarreando más que una sanción específica, el repudio de los demás y la mortificación propia. Las normas morales son definidas por aquellos pertenecientes a una determinada sociedad y se pueden caracterizar también por no estar escritas, derivar de los valores éticos como la justicia, la libertad, el respeto, regular la conducta del individuo en sociedad al crear remordimiento de conciencia, ser autónomas al no tener una sanción formal o efectiva, nacer de costumbres y hábitos de una sociedad, construir parte del derecho natural de todo individuo. Algunos ejemplos de valores morales considerados universales son el no mentir, el no engañar, el respetar al prójimo, el ser amable, dar prioridad a niños embarazadas y adultos mayores en situaciones de emergencia.
Normas morales y normas jurídicas. Entre las normas jurídicas y las normas sociales existe una importante distancia, si bien ambas son el fruto del control de la sociedad sobre sí mismas, provienen de instancias muy distintas. Las normas jurídicas forman parte del andamiaje legal o montura o armazón legal de una sociedad, es decir, de la administración básica de justicia y orden, según lo establecido en la Carta Magna. Por otro lado, las normas morales forman parte de la tradición cultural, religiosa o emocional de la misma sociedad. Esto significa que mientras las normas jurídicas se ocupan de la administración de la justicia, las normas morales se ocupan de aquello que la sociedad considera tradicionalmente bueno, correcto o de buen gusto. Las normas morales son hasta cierto punto coercibles, ya que la sociedad toda vela por el cumplimiento aún siendo parte de un código invisible en muchos casos. En otros, en cambio, ciertas posturas morales se reflejan en normativas jurídicas y en este caso convergen ambas perspectivas. Conozcamos otros tipos de normas. Las normas u órdenes normativos pueden ser de muchos tipos, de acuerdo a la autoridad que las emite o al espacio vital que intentan regular o controlar. Así es posible hablar también de normas religiosas que son emanadas de instituciones religiosas y de índole personal y voluntaria. Regulan la vida espiritual de las personas a través de la adhesión a un código o una filosofía considerada como camino hacia la salvación o la elevación. Normas jurídicas. Estas surgen de una autoridad judicial o legal y constituyen el cuerpo de leyes con la que una sociedad se rige a sí misma de manera coerciva. Normas sociales. Son producto de la necesidad de convivencia de los individuos de una comunidad y que provienen del mutuo acuerdo y del consenso con las demás personas con las que conviven. Normas morales y jurídicas. Las normas morales determinan las conductas de una sociedad. Estos hábitos imponen formas de actuar debido a la presión social y el peso en la consistencia o en la conciencia si se actúa de forma contraria, como por ejemplo robar. Estas normas morales se traducen debido a la imposición social en normas jurídicas. La diferencia entre las normas morales y las normas jurídicas es que la última implica una sanción efectiva determinada por la ley, mientras que las normas morales no presentan formalmente ningún tipo de castigo que no sea social o de consistencia. Las normas religiosas, normas morales y religiosas. Las normas morales son definidas por la sociedad, siendo algunas de ellas formalizadas por el sistema jurídico como la norma jurídica, ya que se considera un comportamiento que beneficia a todos los ciudadanos de una sociedad. Cuando el valor ético de una sociedad considera que las formas de actuar no solo comportan el respeto y justicia hacia los individuos de dicha sociedad, sino también frente a Dios, las normas morales se confunden con las normas religiosas. De esta forma, las normas religiosas actúan como norma moral y son definidas como norma jurídica a ser cumplidas por la ley. A continuación, vamos a pasar al espacio de la evaluación.
Hay 3 conceptos que usted debe completar. La primera es, son aquellos que la sociedad emplea para decidir lo que parece bueno, correcto o adecuado, ejercidas por cada individuo a plena voluntad. En el concepto 2 dice, son normas que surgen de una autoridad judicial o legal y constituyen el cuerpo de leyes con las que una sociedad se rige a sí misma de manera coercitiva. En el concepto 3 dice, su cumplimiento depende del talante ético a cada quien acarreando más que una sanción específica, el repudio de los demás y la mortificación propia. Por favor, analice cada una de ellas y complete con la respuesta correcta. Con esto agradezco la atención prestada al tema del día de hoy.